Saludo con mucho gusto esta mañana a la psicoterapeuta y tanatóloga Elisa Cavazos. Ahorita muchos me decían ustedes, ay, pues tengo la piel chinita. Es difícil hablar de estos temas, pero es importante hablarlos porque yo creo que algunos de nosotros, espero que muchos no, pero algunos de nosotros hemos tenido estas etapas en donde hemos perdido a un ser o a una persona querida. Y bueno, en esta celebración del Día de Muertos, aunque nosotros nos reímos de la muerte como mexicanos, celebramos la muerte y es algo que llama la atención en otras partes del mundo, pues sí, es un momento para honrar a nuestros muertos, a nuestros seres queridos, recordarlos, pero también nos llena la nostalgia, nos llena de sentimientos, de recuerdos y un montón de emociones. De eso vamos a hablar con Elisa Cavazos. Elisa, buenos días. Buenos días, Karina. Qué gusto saludarla, gracias. Ay, para mí también es un gusto estar aquí. Gracias. Estoy muy bien, agradecidísima por esta entrevista. Gracias, porque es una fecha importante y aunque a lo largo de los años y de nuestra historia y nuestra cultura hablamos de la muerte, nos reímos de la muerte, tenemos contacto con la muerte, es difícil la etapa y el duelo, el superar un adiós de un ser querido. Hablemos de esto, por favor, del Claro duelo, que sí. el duelo tras una muerte. Mira, el duelo en sí es un proceso en el cual las personas recolocan las vivencias que han tenido con aquellos que se fueron. Yo siempre les explico que se queda una cuarta etapa. La cuarta etapa es esos buenos recuerdos. Nada más que en el momento de la pérdida, dependiendo que tanto teníamos conexión con las personas, pues va a ser el nivel de duelo que se tenga. A veces no nos enseñan que la muerte es algo que existe, que somos impermanentes. Uh-huh. También no nos enseñan a poder trabajar el entender que hay un inicio y hay un fin. Qué duro, Como pero sí. vamos entendiendo con las vivencias, con esas pérdidas, con esas muertes tangibles, conforme va madurando o vamos madurando, vamos entendiendo que existe. Y el dolor va cambiando, Uh-huh. la integración del dolor va cambiando. ¿Se va transformando, Elisa? ¿Se va transformando el dolor? Es una transformación total. Claro que sí, es una transformación. ¿Se No es lo supera? mismo. ¿Se supera en algún momento el dolor o es natural sentir dolor siempre? Si no se siente dolor, preocúpate. Ah, ok. Hay que sentir las emociones, hay que Ok. sentirlas. Y no nos enseñan a expresarlas ni a sentirlas. Entonces, en un proceso de duelo, lo primero como contención en un proceso tanatológico con el duelista es cuáles son las emociones que realmente siente en un espacio protegido para que no se sienta juzgado. Sí. Elisa, ¿se puede morir alguien de tristeza? Muchas veces dicen, Sí. se murió el esposo y se la llevó, ¿no? Obviamente hay un trasfondo, pero hay gente que realmente entristece y jamás se pudiera recupera, decir. jamás se recupera de un duelo. Sí, definitivamente sí. ¿Y qué Basada en incide? ¿Qué experiencia, te puedo incide? decir que las personas es una manera de honrar a aquel que se fue. Se oye muy crudo, ¿eh? ¿Muriendo también? Sí. O sea, ¿te dejas morir? ¿Te dejas...? Es tanto el lugar que queda vacío que la otra persona se siente perdida. Qué duro, qué fuerte, porque sí hemos visto casos en donde pareciera que se acaba la vida para la otra persona. Sobre todo yo creo que uno de los dolores, no digo que no duela lo demás, pero conforme lo hemos vivido también en carne propia, dicen que el dolor de perder a un hijo no se compara con el de perder a otro ser querido, a la Porque mamá. dentro de esa historia de mamá hay Ajá. muchas expectativas y muchos sueños. Sí. Y por eso Muchas podríamos calificarlo expectativas. como el dolor más grande, el perder a un hijo o a una hija. El dolor más profundo. Ajá. Híjole, qué fuerte. Es un Ahora, dolor muy profundo. Elisa, ¿qué tan preparado y qué tanto hemos crecido para aceptar que los duelos son duelos y que hay expertos en la materia y que cuando no podemos solos, ni con la ayuda de Dios, porque pues habrá creyentes también que digamos, pues es que me pongo en manos de Dios, en pedir ayuda, porque ¿en qué tiempo o periodo es razonable decir necesito ayuda para sobrellevar este duelo? Y aunque hablamos de tanatología,
siento que pocos hemos tenido contacto con un tanatólogo o con un experto o con un psicoterapeuta, como es su caso. Mira, creo que cada duelo es, desde mi lugar y desde mi mirada y mi experiencia, cada duelo es un universo. Cuando nosotros recibimos a cualquier duelista, vemos toda la historia detrás de la experiencia. El duelo puede durar para unos de una manera muy rápida, porque les han enseñado cómo es la muerte, porque saben y existe una pre-duelo, o simplemente en el contexto del nivel de apego, que es muy importante, el nivel del apego, porque es la manera como se ha vinculado con la persona o con las situaciones, es la manera en que va a tener la resolución del duelo. Sí. Entonces no hay un tiempo estimado. Y a partir del tiempo de la pandemia, todo cambió. Todo. Cambió. Entonces ahora, en este momento, nosotros vemos un universo en cada duelista. Y vemos sus niveles de conciencia, sus niveles psicosociales, sus niveles emocionales, sus expresiones, sus enseñanzas, sus juicios. Sí. Pero algo bien, bien importante, y acabas de decirlo, la parte de una espiritualidad es fundamental. Okay. O sea, cualquiera que tenga la persona. Y la red de soporte, ¿no? La red de soporte que puede ser la familia, la pareja, el trabajo, todo eso que nos ayuda a salir. Pero muchas veces la red de soporte, con un miedo, tratan de cambiarle el contexto al duelista. Okay. Y les dicen palabras como, échale ganas, pues ya pasó, deja que el tiempo... No puedes, porque para el duelista dice, no me digas esas palabras. No me digas qué sentir. Hacia allá iba mi pregunta, Elisa. ¿Qué es lo que no debemos de hacer los que no hemos tenido una pérdida? Porque de pronto, ay, lo siento mucho, ay, sí, pero lo que me dices, no, todas esas palabras de lento que creemos que ayudan, pero que al contrario lastiman a esa persona que está pasando por un duelo. ¿Qué es lo que debemos de evitar para ser realmente empáticos, solidarios y no lastimar a una persona que está en un proceso de duelo? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Yo creo que emitir palabras o frases que el otro no va a recibir de una manera positiva. El mejor acompañamiento que puedas darle a alguien que amas es estar a su lado, en silencio, tomándole la mano o dándole un muy buen abrazo. Okay. Es importante esto, es importante porque a veces criticamos, rezongamos, nos enojamos, nos desesperamos cuando una persona nos sale de ese duelo y no entendemos por qué, pero no tenemos las mismas fortalezas ni la misma, el ímpetu, la vida, ¿verdad? Los mismos recursos emocionales. Ajá. Sí, a veces. Porque son recursos, entonces frases como, lo siento mucho, ¿cómo lo puedes sentir? Si no lo estás viviendo. Imagínate a una madre que tú le digas, ¿cómo puedes sentir lo que yo siento? Sí, eso es como, no te puedes poner en el lugar del otro, aunque jamás, quieras, entonces, jamás. A veces es simplemente decir, estoy aquí para ti. Estoy contigo. Escucha, te acompaño. Okay. Y no puedes decir también, te acompaño en el dolor, porque tu dolor no es el mismo al de ella. Uh-huh. Los dolores son diferentes. Okay. Elisa, me gustaría, antes de cerrar esta entrevista, ¿cómo abordamos la muerte? Porque siempre decimos, ayer justo que hacíamos el altar, y yo le decía a mi sobrinita y me preguntaba qué es la muerte, y es también complicado explicar a partir de qué edad podemos hablar de la muerte y cómo y cuál puede ser la mejor manera de explicar, pues, este proceso de muerte, porque decimos se fue al cielo, es la estrella, y tratamos de romantizar a veces el tema de la muerte, pero ¿cómo hablar de la muerte? ¿Cómo hacerlo? Voy a hacer un pequeño paréntesis con lo que acabas de decir, Ajá. que es algo muy puntual y un poquito preocupante. No podemos dar ese tipo de metáforas de se fue al cielo, se fue a, no sé, porque yo me recuerdo una de mis maestras en España, donde yo tomé mi certificación, Uh-huh. y ella explicaba que era una manera de anclar situaciones donde pensabas que era el mejor lugar para ir, y entonces estabas generando un sentimiento de no vida. Okay. Entonces ¿qué es la muerte? Es la pérdida de un cuerpo, pero que hay una continuidad del alma en el recuerdo. Uh-huh. Pero para cada familia va a ser diferente la enseñanza.
por la manera en cómo les han venido generación tras generación explicando qué es la muerte. Sí. Así es que hay que ver cómo enseñan la muerte. Sí. Los niños, te voy a decir que son los más amorosos y que entienden más rápidamente, absorben ese conocimiento más rápido. Sí. Es más natural para ellos. Me dice acá una mamá. Es al que nos cuesta trabajo. Me dice acá una mamá, cuando por ejemplo un niño te dice, cuando me muera, o sea, el niño o la niña, cuando tu mamá o papá te mueres, yo siento feo, dice, cuando hablan de muerte de ellos, los niños, y luego uno no sabe qué decirles, pues entonces se pone la cosa ahí complicada. ¿Pero por qué? ¿Y por qué se muere? ¿Y a dónde se van? Y siento que a veces generamos esa expectativa que usted dice de abandono, porque le dices, ay, es que tu abuelo se fue, ya no va a regresar, o papá se fue de viaje y ya no va a regresar. Entonces no generamos una ausencia o un abandono cuando no decimos, oye, ¿murió? Claro, que los condicionantes emocionales los traemos ya. Entonces imagínate el que le digan, papá se fue de viaje y posiblemente no regrese, pero ¿por qué no decirle? En el proceso de vida existe la muerte y papá físicamente ya no está. Okay. Es algo natural. Sí. Pero está en nuestros recuerdos. ¿Cómo lo podemos honrar? Ok, y esta celebración es precisamente esto, celebrar, recordar. Celebrar, exactamente. Es recordar los buenos momentos, es poder nutrirte de esas historias, es hacer un nuevo libro de vida en muerte. A partir de esos recuerdos. De claro. esas historias que son parte de nuestra vida. Qué bonito, yo creo que... Es la cuarta etapa que nosotros empezamos a generar. Y yo siempre les digo, tanto a mis duelistas como a las personas que están tomando la certificación como tanatólogos, les pregunto, ¿cuál es el libro de vida que vas a dejar a tu familia? ¿Cuál es el sentido que les vas a dejar de tu partida? Sí. Qué importante. Elisa, me gustaría cerrar esta entrevista con alguna recomendación, alguna lectura donde podamos comprender o profundizar más en este proceso de duelo o de muerte. Yo en algún momento alguna psicóloga me recomendó una trilogía, que era la de Francesco, pero no sé si usted sí coincida con esta. Francesco es una lectura hermosa. Hermosa. La de Déjalos ir con amor, de O'Connor. Que es una psicoterapeuta, una tanatóloga, una psicóloga que viene aquí a Sonora y ha venido a dar... Avísenos cuando venga, avísenos. Ya es una persona adulta, muy, muy adulta, pero ella ha sustentado mucho, así como la parte del humanismo, del contacto. La área que yo manejo es una tanatología humanista transpersonal, y al ser transpersonal, vamos a la profundidad del contexto de la esencia del duelista, de la esencia de su sistema, de la esencia de sus conciencias. Vamos al alma. Ok, yo recomendaría, si coincide, yo leí esta trilogía, recomendación de una terapeuta, cuando pasé por un proceso de duelo dificilísimo, y creo que es una de las lecturas que me dio paz, me dio tranquilidad, me ayudó, así que yo puedo decirles que eso es lo que yo recurrí. Hay otro libro fabuloso que se llama Morir en Sábado, que es historias de niños con cáncer, que cada uno enseña a los padres cómo es irse con amor. Lo ponemos buscamos la portada del libro y lo ponemos ahí para recomendación de nuestro auditorio, y la trilogía de Francesco, entonces, para que usted pues tenga ahí algunas opciones. Yo por cuestiones de tiempo me tengo que ir a la pausa, pero qué deleite hablar con usted, Elisa, sobre todo en estas fechas que yo creo que nos remueve un sinfín de emociones a muchos. Y ojalá se continuaran este tipo de entrevistas para poder ir aprendiendo un poco más y quitarnos el miedo de afrontar los duelos. Estamos abiertos, Elisa, a cualquier sugerencia de temas que usted considere son de importancia para nuestra audiencia, y con muchísimo gusto abrimos micrófonos. En tanto, le agradezco mucho. Gracias. ¿Algún teléfono donde contactarla? Sí, claro que sí, es un WhatsApp, es el 6621-329423. Ella, Elisa Cavazos, es tanatología, forma parte de tanatología y terapias alternativas de Sonora AC. Muchísimas gracias, le mando un enorme abrazo. Que tengan excelente día. Gracias. Un abrazo a todos.